Dios bendiga, pueblo de Dios. Le saluda su hermano Eddie Franklin Mato y quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Variedades Cristianas Digital. Roca mía, castillo mío, mi libertador, eres tú, Señor, mi escudo, alto refugio, solo en ti puedo confiar. Dios le bendiga, amados hermanos. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos concede de una vez más estar enfrente a esta pantalla para poder llevarle contenido sano, contenido totalmente cristiano. Quiero agradecer a Dios y luego agradecer a cada uno de los hermanos que se toman un momento de su tiempo para ver nuestro video. De verdad que agradecemos su apoyo, su colaboración a nuestro canal. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Quiero también agradecer de manera pública a nuestro hermano Braulio del canal de YouTube Otra Visión MVP Podcast por lo que está haciendo con nosotros. Yo le decía al principio que yo no tenía mucho conocimiento de edición ni tampoco de lo que yo necesitaba para hacer un video con más calidad, y este hermano Dios lo puso en el camino y nos está ayudando. Al principio tuvimos problemas con el audio y gracias a Dios y luego a él nos recomendó este micrófono que tenemos ahora y el sonido se escucha más bonito, más perfecto. También nos ayudó un poquito con la edición, nos enseñó algunas cosas de edición y ya podemos poquito a poquito dar un mejor servicio. Y quiero agradecerle públicamente a esos hermanos y decirle que también se suscriban a su canal Otra Visión MVP Podcast. Nuestro hermano Braulio está ahí. Siga, hermano, que es un contenido cristiano. Quiero agradecer también a mi hermano Edwin, mejor conocido como el profe de la iglesia Cairo Nuevo Renacer, que también nos donó unas luces para nuestro canal. Gracias, mi hermano. Gracias a personas como ustedes, nosotros seguimos peleando la batalla, seguimos dando lo mejor de nosotros, porque personas como ustedes nos motivan a seguir haciendo cosas para Dios. De manera personal, le doy las gracias. Vamos inmediatamente a lo que venimos, amados hermanos. No quiero tomarle tanto tiempo a ustedes sin que entremos a lo que realmente ustedes entran a nuestro canal, a escuchar contenido de calidad. Hoy quiero darle continuidad a la segunda parte de la historia de la iglesia. Decíamos en el primer video que nosotros hicimos de la historia de la iglesia que la iglesia tiene 6 etapas. De las 6 etapas solamente pudimos desarrollar a manera de resumen 3 etapas, de la cual no concluimos al completo la tercera etapa, que es la iglesia imperial. Hoy pretendemos desarrollar en el tiempo que vamos a hacer este video la parte de la iglesia imperial, y quiero también tomar en cuenta algunos puntos que se me quedaron atrás de la iglesia perseguida que considero demasiado importante y que no puedo dejar de hablar de ellos. Así que, a manera de resumen, decíamos que se considera que Juan, el apóstol Juan, o mejor conocido como el apóstol del amor, se considera que fue el último apóstol en morir. Por eso se toma en cuenta en la historia que a partir de la muerte de Juan entra el segundo periodo de la iglesia, que es la iglesia perseguida. Juan murió en el año 100 después de Cristo. Con la muerte de Juan se desata una persecución
a todo nivel de parte del Imperio Romano. El Imperio Romano empieza a atacar a capa y espada a todos los cristianos que ya habían creído en la enseñanza llevada por los apóstoles. Esa persecución fue a tal nivel que la historia cuenta que los romanos tenían ollas llenas de aceite ardiente donde lanzaban a los cristianos que no se retractaban del cristianismo. También habíamos hablado que existía el anfiteatro romano donde para diversión de la casta romana tiraban a los creyentes en Cristo junto con leones hambrientos, y ellos se divertían simplemente viendo cómo esos leones lo devoraban en vivo, viendo a esos cristianos gritar. Ellos se divertían con esos. También a los cristianos se le perseguía por todas partes, no tenían ningún tipo de privilegio, estaba totalmente prohibido hablar sobre Cristo en tiempo de persecución. Pero lo que me llama la atención, hermano, es que la iglesia en ese periodo no se echó a dormir, ni se fue a echarse a morir, sino que a pesar de la persecución, se congregaban a escondida en sótano, donde quiera que podían, se congregaban. Eso me llama mucho la atención. Y durante ese periodo, hermano, surgieron muchas cosas importantes para nosotros los cristianos. Durante ese periodo se organizó la iglesia de manera eclesiástica, se desarrolló el canon bíblico del Nuevo Testamento y también se dio inicio a la doctrina que nosotros hoy en día compartimos. No fue que se desarrolló del todo en ese tiempo, pues la doctrina de Cristo se ha tomado para llegar a la doctrina que nosotros tenemos hoy en día, se tomó más tiempo, pero sí ahí en la persecución se muestra por la historia que se dio comienzo a esa organización, porque la iglesia estaba empezando, se estaba estructurando. Es importante resaltar que ya los apóstoles habían muerto y decíamos anteriormente que no se tenía mucha lucha con los hermanos, con los cristianos en cuanto a doctrina, pues existían los apóstoles y los apóstoles tenían una credibilidad por todo el mundo que nadie los refutaba en lo que ellos decían, pues los apóstoles eran los testigos oculares de Jesucristo que caminaron con Jesús, anduvieron con Jesús, hablaron con Jesús y fueron los comisionados para darle continuidad al evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, cuando la iglesia estaba dirigida por los apóstoles, no había problema de doctrina, por así llamarle, pero con la muerte de los apóstoles y esa persecución romana, la iglesia empezó a expandirse también por otros lugares, y me llama la atención que en ese periodo surgieron 3 escuelas muy importantes, porque el que cree en Cristo no se detiene en medio de la persecución. Y eso fue lo que hicieron esos cristianos. Mientras más lo oprimían, ellos buscaban más cosas que hacer para Cristo. Y el enemigo tiró por todas partes. No solamente tiró por llevarse la vida de manera física de los cristianos, sino que también trató de distorsionar la enseñanza ya dejada por los apóstoles. Y se resalta en la historia que en ese periodo se levantaron diferentes movimientos en contra de Jesucristo. No vamos a dar detalles
de los diferentes movimientos religiosos que se levantaron para contrarrestar de una vez las enseñanzas de los apóstoles, pues eso no tomaría demasiado tiempo. Pero sí quiero mencionar algunos movimientos que se levantaron. Se levantaron un grupo que se le llamaban los montañeses, los ebionitas, los gnósticos, y cada uno presentaba su teoría desde una posición distinta que era totalmente diferente a lo que los apóstoles habían enseñado. O sea que el enemigo desde el principio ha tratado de ensuciar, de empañar la imagen de Cristo, ha tratado de que el evangelio de Cristo no avance. Pero vemos que durante esa persecución la iglesia tuvo más crecimiento. Es verdad que murieron millones de cristianos, pero también nacieron millones de cristianos. Y me impacta porque yo comparo esa iglesia con nosotros ahora, los del siglo XXI, y la forma como ellos hacían las cosas, cómo ellos muestran esa convicción con Cristo. Yo digo, wow, esta gente en verdad conocían a Cristo. Esta gente estaban dispuestos a darlo todo por Cristo. Ahora yo veo que en el siglo XXI nos botan de un trabajo y de una vez, no voy para la iglesia, Cristo se olvidó de mí. Y yo, wow, Dios mío, eso es increíble. Y esa gente, aunque lo estaban buscando para matarlo, no dejaban de congregarse, no paraban de buscar la manera de hacer algo para que este evangelio siga funcionando. Y por eso, como le decía, se levantó la escuela de Alejandría, se levantó la iglesia de Asia Menor y la iglesia del norte de África, con la intención de preparar a los cristianos que llegaran, a los nuevos creyentes, y también con la intención de empezar a organizar la iglesia de manera eclesiástica y en sus doctrinas. Claro, eso se tomó un tiempo para poder tener esta organización que hoy en día nosotros contamos en el siglo XXI, pero ahí es que se da inicio en la persecución, amado hermano. Es importante resaltar que se tiene en cuenta que en ese proceso de persecución se formó el canon bíblico del Nuevo Testamento que nosotros hoy tenemos hoy en día. No se precisa de la fecha exacta que se dice, bueno, a partir de hoy ya este es el canon bíblico que se va a utilizar. No se precisa la fecha, pero sí se cree y se tiene ya registrado que se desarrolló, se organizó el canon que tenemos nosotros hoy del Nuevo Testamento en esos 200 y pico de años de persecución. Nosotros vamos luego a traer un estudio ya más específico acerca del canon bíblico para que tengamos una mayor idea de este gran logro que logró la iglesia cristiana en sus comienzos. Eso es muy importante para nosotros, el canon bíblico. Entonces, después, hermano, de 200 años de persecución, la historia cuenta que se levantó un emperador romano que tuvo que luchar con otros emperadores, y él ganó esa guerra y quedó como el emperador romano que se llamó Constantino. Constantino es quien pone fin en el 313, me parece, después de Cristo, o 324, no tengo la fecha exacta, pero es por ahí que anda. Él pone fin a la persecución de los cristianos. Dice, ya no persigan a los cristianos, ya no lo maten, ya no lo busquen. Y era un emperador romano. Yo decía que ahí
la historia, cuando tú la escuchas de parte de un católico romano, ellos toman esa parte. Por eso yo le decía al principio que la historia de la iglesia tiene sesgo y dependiendo de qué persona tú le escuches, puede darle una inclinación hacia sus creencias. A mí me gusta hablar de historia de manera genérica, no de que basado en lo que yo creo. Y lo que muestra la historia, lo que la historia enseña es que Constantino era un emperador romano y en ese momento, cuando él le pone un stop a la persecución cristiana, no existía la iglesia católica como religión. No existía, solamente existía Roma como imperio, que claro, sabemos que Roma tiene una historia bastante larga y tenía ya, en ese momento ya Roma tenía muchísimos años, había conquistado muchísimas naciones, era un imperio, hermano, era un poder. Entonces, cuando Constantino toma el poder, él toma el poder de Roma, no existía el catolicismo, no existía eso, no existía la religión católica. Recuerde que yo le decía al principio en el otro video que la persecución por parte de Roma viene básicamente por intereses económicos y políticos. ¿Por qué Roma empieza a perseguir a los cristianos? Porque los cristianos empiezan a hablar en contra de la esclavitud. ¿Y a qué equivalía eso? Los esclavos eran que construían todas esas casas de ricos y todas las cosas del gobierno de Roma y no había que pagarles porque eran esclavos. Entonces, ¿cómo tú vienes a hablarme en contra de algo que me beneficia? Tú sabes lo que tener servidores, esclavos, que tenían que lavarte hasta los pies, hacer todo lo que se te pegue en gana. Entonces los cristianos venían predicando en contra de la esclavitud. Los cristianos promulgaban la libertad. Entonces hablaban en contra de la idolatría y la idolatría, eso era un negocio millonario que tenían los romanos. O sea, era simplemente una persecución política. Era una hegemonía política de parte de los romanos hacia el cristianismo. Si los cristianos predicaran un evangelio que a ellos le combinaran, a ellos no lo iban a perseguir, hermano. Los cristianos iban a tener mejor apoyo de Roma. Pero como las enseñanzas de Cristo perjudican a los intereses del hombre, porque el hombre, si tú lo dejas, mi hermano, mira, acaba con este mundo. Como las enseñanzas de Cristo promueve, aleluya, la paz para todos. Las enseñanzas de Cristo, aleluya, son poderosas. Bueno, pues por ahí es que inicia la persecución romana. Pero no fue que Roma empezó a perseguir a los cristianos porque ellos eran católicos y entonces lo que ellos enseñaban era diferente. No es así. Luego después, sí se da ese caso. Luego después de la iglesia imperial, en los otros ya periodos de la iglesia, y lo voy a decir ya a manera de resumen, sí se cambia la torta, porque la iglesia católica nuevamente asume el poder, quitan a Constantino, y entonces ahí sí es que la iglesia católica busca la manera de unir la religión con lo político. Y entonces ahí es que nace el papado. Y ahí es que ellos se inventan el catolicismo. Y lo digo de manera pública, lo digo con mucha franqueza. Claro, el catolicismo es un invento de Roma por simplemente mantener el control de lo que a ellos les gusta. La gente, mantenerla controlada, tener el dominio económico, tener fuerza política. Eso es lo único que le ha interesado siempre a la Iglesia Católica. Eso es lo único. Pero
ahí es que ellos nacen ya como religión y empiezan a cuadrar todas sus enseñanzas, que muchas estamos acorde los cristianos y en otras no, con la Iglesia Católica, pero realmente la Iglesia Católica, hermano, tiene muchas mentes brillantes realmente, pero lamentablemente los líderes principales ha podido más el amor al dinero, esa vanagloria de ser elogiado, de ser reconocido por los hombres, ha podido más que realmente las enseñanzas de Jesucristo, que ellos la apliquen verdaderamente a sus vidas, hermano. Entonces, eso era adelantando esa parte, porque estoy tratando de resumir para que tú entiendas. Cuando se levanta Constantino como emperador romano, él forma una ciudad que se conoce como la primera ciudad cristiana y se le puso en honor a él la ciudad de Constantinopla. Y entonces en esa ciudad empezaron a gobernar los cristianos. Entonces, aquí pasó algo interesante. La iglesia, de ser la iglesia perseguida, empezó a ser la iglesia imperial, porque empezó Dios a poner a los cristianos en lugares de eminencia, en lugares que se regían ya, se gobernaba a toda Roma a través de Constantino, hermano. Entonces la iglesia, hermano, empezó a trabajar bajo la visión cristiana. Y por eso, como le digo, mire cómo que se van dando las cosas. Vuelvo y reitero. Por eso es que muchos católicos dicen, la iglesia católica es la primera. Esa es la primera iglesia que instituyó Jesucristo. Yo le decía del primer video que nosotros nacemos desde Cristo. A nosotros nos fundó Jesucristo. Nosotros somos cristianos por parte de Cristo. La iglesia católica toma esa parte de la historia para decir, ve que nosotros somos la primera iglesia, porque la primera iglesia, la primera ciudad que se hizo, la hizo un emperador romano y él era católico. No, él era romano, pero él no era católico, porque ni siquiera existía la religión católica como religión. No existía en ese momento histórico. Sí existía Roma y él era un romano. Y los romanos, antes de ser católicos, la historia demuestra que ellos eran politeístas. Los romanos tenían un panteón de dioses. Los romanos adoraban otros dioses como otra cultura. Los romanos, como los egipcios, como los babilónicos, creían en una serie de dioses. Y si tú buscas todas las tradiciones romanas, esas personas estaban muy lejos de Jesucristo, demasiado lejos. Los romanos nada más creían en el poder, en la fuerza, en la sangre, en conseguir todo a través de fuerza. Y claro, lograron muchísimas cosas. De ahí salieron muchísimos emperadores fuertes y conquistaron el mundo. Roma conquistó el mundo en un momento determinado. Claro que sí. Pero Roma como nación, como país, en ese momento histórico no existía la iglesia católica. Entonces, cuando yo escucho un católico que me dice, ve, Constantino era romano, era de nosotros. No era católico. Él era un emperador romano que demostró convertirse al cristianismo, porque él fue quien detuvo esa persecución. Dijo, aquí no se va a matar ningún cristiano ya. Y puso a los cristianos a gobernar. Y la historia demuestra muchísimos logros que se lograron en ese tiempo. En ese tiempo, hermano, los cristianos lograron poner ley a los esclavos. Ya un esclavo podía ir ante un juez y decir, mire, mi amo me está maltratando, me está imponiendo más carga que la que yo puedo hacer, y podían meter preso al amo. Eso no existía antes de los cristianos.
Fueron los primeros cristianos que iniciaron con esas reglas, hasta tal punto que después se abolió la, la esclavitud por completo. Eso es un logro de los cristianos. Otro logro que se logró en Roma, si tú tenías un hijo y no lo querías tener por cualquier razón, de manera legal, tú podías ahogarlo o matarlo. Cuando llegó el cristianismo, se prohibió eso. Y el que mataba un hijo, de que, porque mi hijo nació con una enfermedad, o porque yo no lo quiero por X o por R, tú tenías que caer preso. Eso lo logró los cristianos. Lo que creemos en la vida. Eso es lo que hace Cristo, pro vida. ¿Quién es el hombre para quitar vida a otro? Otro logro más que lograron los cristianos en ese tiempo, cuando estaban gobernando, otro logro muy importante fue que los cristianos empezaron a crear orfanatos. En Roma había muchísimos niños sin padre, abandonados, ya sea por causa de guerra, porque un emperador le dio por matar toda la familia, y se quedaban muchos niños huérfanos que vivían en las calles. Los cristianos instauraron los primeros lugares donde recibían a esos niños, le daban alimento, los preparaban. Los primeros orfanatos fueron hechos por la iglesia cristiana. Por eso cuando yo escucho a algunas personas hablar en contra del cristianismo, diciendo, no, que el evangelio, el cristianismo es un invento para controlar a los hombres, ¿qué ha hecho el cristianismo por la sociedad? Yo le digo, tú no lees historia. Tú no lees historia, todos los aportes que, si tú quieres llamarle religión al cristianismo, llama la religión, no importa. Pero la religión del cristianismo ha hecho más aporte a la sociedad que cualquier religión en el mundo. Y ya no dentro de la historia de ese periodo, voy a mencionar algunos otros aportes que ha hecho el cristianismo para que usted lo tenga. El cristianismo, los primeros científicos que inventaron el método científico fueron cristianos. Los cristianos le han hecho aporte a la ciencia. Los cristianos crearon las primeras universidades que existen en el mundo y crearon la universidad. Al principio eran gratis porque creían en la preparación. O sea, decimos, crearon orfanatos, crearon las primeras universidades, abolieron la esclavitud, aportaron en los derechos de la mujer. Los primeros, busque la historia, que los primeros, en la primera participación que se dieron para darle voz y voto a la mujer, participaron los cristianos. Y si sigo mencionando cosas, aportes que ha hecho el cristianismo a la sociedad, tuviésemos entonces que tomar un video para hablar sobre todos los aportes que ha hecho el cristianismo a esta sociedad. Por eso, yo le invito a la persona que siga a Cristo por convicción. Por eso es que yo me llamo cristiano y yo sirvo a Cristo, porque cuando yo leo la historia y que la historia no puede refutarse, que lo escrito ya está escrito, yo digo, aquí es que yo pertenezco a una comunidad que realmente está para cambiar los paradigmas del hombre, para poder apoyar, para poder hacer algo, porque yo mismo, o sea, mi fe está basada en el cristianismo, es por los hechos, hermano. Cuando yo comparo los hechos del cristianismo con otra religión, las otras religiones lo que han basado sus creencias en discusión y no han hecho nada. Y mira todos los aportes que ha hecho el cristianismo. Por eso que yo sigo a Cristo, porque Cristo lo que hace es, cuando llega a la vida de un hombre, lo transforma. Cristo lo que provoca en la vida de un hombre es que el mundo cambie, que las personas cambien. Ahora bien, hermanos, después de un periodo muy bonito de la iglesia cristiana estar gobernando y que surgieron muchas cosas bonitas, como
siempre, al final, quien termina dañando las cosas es el hombre. Entonces la historia enseña que muchas personas, al ver que la iglesia era la quien gobernaba, hubiese muchas personas que se dieron cuenta que a través de la religión tú podías alcanzar una posición política, por lo tanto, tú recibías algún beneficio. Entonces, cuenta la historia que luego de un proceso muy bonito, claro que sí, la iglesia estaba trabajando, bueno, se levantaron unos corruptos, como pasa siempre en esta sociedad, que las cosas empiezan bien, pero se van infiltrando los que son amantes al dinero, los que buscan lo suyo, y así pasó con Constantinopla, con la ciudad cristiana, que se empezaron a infiltrar muchas personas supuestamente con la intención de ayudar, con la intención de que eran cristianos, y empezaron a escalar y llegaron a posiciones de eminencia hasta que en un punto determinado empezaron a corromper las cosas. Y cuando empiezan a corromper las cosas, empiezan a distorsionar todas esas cosas bonitas que ya habían creado los primeros cristianos. Y a manera de resumen, viene y se levanta otro imperio romano, que ahí es que nace el papado, se levanta de ahí, de esa corrupción, ahí es que va entrando la iglesia católica y va corrompiendo todas las cosas. Ahí, en ese momento que la iglesia se fue corrompiendo, ellos se fueron entrando, fueron cambiando las cosas, como ya los apóstoles no existían, empezaron a utilizar el término de obispado, papado, que la palabra papado no aparece en la Biblia, eso lo inventaron ellos. Y yo me río a veces cuando hablan sobre el surgimiento de la iglesia católica, que fue Pedro, que era el primer papa. Es una invención de ellos. La Biblia no dice eso. Yo me río simplemente. Yo me río. Pero dentro de esa corrupción fue que poquito a poquito fueron adentrándose los mañosos, los ladrones. Y ahí fue que la iglesia, como religión, la iglesia católica, aprovecha para entrar, implementar todas sus enseñanzas. Entonces ahí ellos toman el control nuevamente y ahí entra el proceso de la iglesia medieval. Ya ese otro proceso que decíamos que ya no vamos a entrar en este video hasta ahí. Pero ahí es que entra la iglesia católica, hermano. Y toman el control y salen con todo esto del catolicismo. Y ahí es que surge la religión católica. Ahí ellos toman el control total de Roma y empiezan inmediatamente a cambiar todo lo que la iglesia cristiana había ya establecido como doctrina, como principio. Y la iglesia cristiana que hablaba del amor, que está demostrado que durante el proceso de los cristianos que gobernaban, no hay ni siquiera una sola acusación contra un líder cristiano de que había de que por lograr sus objetivos había matado a una familia o por someter a alguna persona a que haga las cosas que tenían que hacer, lo mataron. No hay ningún registro de eso. ¿Por qué? Porque los obispos que estaban en ese momento, los primeros cristianos, trabajaban con el amor de Dios y todo lo hacían basado en el amor de Dios. Pero como le digo, cuando entró ese movimiento del catolicismo, empezaron supuestamente a imponer cosas y el que no se sometía lo mataban. Y entonces ahí fue que ellos empezaron de nuevo a querer conquistar toda Roma, a querer convertir a la gente obligatoriamente. El evangelio nunca ha obligado a nadie a que se convierta. El evangélico predica la palabra de Dios con amor, le dice a las personas que solo en Cristo hay salvación, pero deja que la persona tome sus decisiones. La iglesia católica no.
Porque es que la Iglesia Católica nunca ha buscado la forma de que las personas se salven por amor a Cristo. La Iglesia Católica lo que ha buscado es poder. Ellos se deleitan cuando ellos ven que todo el mundo tiene que estar sumiso a lo que ellos digan. Aún así, lo que ellos digan no tenga sentido ni tenga razón de ser. La Iglesia Católica lo que quiere es que tú lo obedezcas y ya, para que se logran sus objetivos. Y así fue que empezaron. Empezaron ahí a imponer y empezaron con las cruzadas. Empezaron a perseguir a todo aquel que estaba en contra de las enseñanzas que ellos habían establecido. Ustedes saben que la Iglesia Católica inventó ay, santo, aleluya, se me olvidó el nombre ahora. Santo Dios, mándame la palabra, Padre Celestial. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Se me fue, hermano, la palabra. Pero hay una palabra que los católicos inventaron que enseña que sus enseñanzas no podían ser refutadas, sino que simplemente tú tenías que creerla y ya. Eso tiene un nombre, se me fue el nombre, hermano, todo el mundo recuerda y estamos en vivo. Pero eso para mí es la peor estupidez que le pueden hacer a una mente pensante. Quitarle la oportunidad de pensar. Y por eso que me encanta el cristianismo. Porque no, el cristianismo tiene doctrina, son enseñanzas abiertas. Si en un momento determinado tú entiendes que la doctrina cristiana no es bíblica, tú puedes refutarla si tú quieres. La Iglesia Católica no. La Iglesia Católica es, según lo que ellos ya establecieron, lo que diga el Papa, eso es. No importa que no esté en la Biblia, no importa lo que diga el Papa, eso es. Ay, santo, aleluya. Entonces, ya, mi hermano, a manera de conclusión, con la segunda parte de la historia de la iglesia, si quieren que sigamos hablando sobre este tema, entonces ustedes me dejan en los comentarios y seguimos hablando.